Clara se sentó a la mesa de la sala, rodeada de una pila de fotos antiguas, cada una de ellas contando una historia, un recuerdo, un momento compartido entre ella y Sara. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las imágenes y creando un calor confortable en el ambiente. Clara miró cada fotografía con una sonrisa nostálgica. Había una foto de Sara, aún pequeña, con un vestido rosa, sus cabellos castaños enredados mientras jugaba en el parque. La mirada de inocente felicidad pura de aquella niña iluminaba el rostro de Clara, haciéndola sentir una ola de amor y orgullo. La mente de Clara divagaba por recuerdos. Recordó el primer día en que conoció a Sara, una niña asustada, con los ojos llenos de dudas y desconfianza. En ese día, Clara se prometió a sí misma que haría lo posible por darle a Sara el hogar que nunca tuvo, y así fue. Clara se dedicó a crear un ambiente seguro y acogedor, donde la joven pudiera florecer. Con el paso de los años, Clara vio a la niña transformarse en una adolescente fuerte y decidida, enfrentando sus traumas y desafíos con valentía. Mientras organizaba las fotos, Clara no pudo evitar soñar con el futuro. Imaginó a Sara graduándose, quizás yendo a la universidad, cumpliendo sus sueños. El corazón de Clara se llenó de esperanza, y deseaba que la joven nunca se sintiera sola o insegura. Pero, al mismo tiempo, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. La adolescencia era una fase complicada, repleta de presiones sociales, y Clara sabía que Sara podría enfrentar desafíos que la pondrían a prueba de maneras que no podría prever. En ese momento, Clara decidió que era hora de hacer un álbum, para Sara, no solo como un regalo, sino como un recordatorio de lo rica que era su vida en amor y experiencias. Con cada foto que pegaba, Clara susurraba silenciosamente promesas de apoyo y comprensión, deseando que, en momentos de duda, Sara pudiera mirar esas imágenes y recordar cuánto era amada. Mientras Clara se perdía en los recuerdos, la realidad del día a día se acercaba. Sara estaba en la escuela, y como en otras ocasiones, Clara se preocupaba por lo que estaría sucediendo allí. Las noticias sobre las dificultades de los jóvenes, las presiones sociales y la crueldad de los compañeros eran constantes. Sabía que, como adolescente adoptada, Sara podría ser objeto de comentarios hirientes. Clara deseaba poder protegerla de todo eso, pero sabía que, en última instancia, Sara necesitaba aprender a enfrentar esos desafíos por sí sola. En la escuela, la tensión estaba aumentando. Sara caminaba por los pasillos, su corazón latiendo con fuerza. Las conversaciones a su alrededor parecían más altas y crueles que nunca. Al escuchar su nombre susurrado, se dio la vuelta, solo, para encontrar a un grupo de chicas populares riendo y señalándola. La risa de ellas era como una cuchilla afilada, cortando la confianza que había intentado construir. Sara sintió una ola de vergüenza y humillación. Recordó momentos en 1900 en que se sintió orgullosa de su adopción, pero ahora, todo eso parecía distante e irrelevante. Los comentarios hirientes comenzaron a surgir y la presión aumentaba. Mira a ella, la chica adoptada. Sabes que nadie quiere invitarla a la fiesta, ¿verdad? Decían las voces. Y Sara sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo grupo la excluyó de la fiesta que todas estaban planeando, y la sensación de rechazo era aplastante. Lo que antes era una parte de su identidad que había aceptado ahora, se convertía en una carga. El dolor de ser vista como la chica adoptada se volvía insoportable. Sara se sintió perdida, como si estuviera en una tormenta sin un puerto seguro al cual regresar. Al volver a casa, el peso en su corazón se volvía más difícil de soportar. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía un laberinto, y Clara, en su inocencia, estaba a punto de convertirse en la víctima de su frustración. La imagen de su madre adoptiva, siempre tan amorosa y acogedora, ahora se transformaba en un símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. Sara necesitaba desahogarse. Necesitaba que alguien entendiera la confusión que estaba sintiendo. Y, cuando finalmente entró en casa, el impulso de rebelarse contra todo lo que la rodeaba se apoderó de ella. Sara encontró a Clara en la sala, aún rodeada de fotos antiguas, sumergida en recuerdos que parecían tan distantes de la realidad que ella enfrentaba. Era el momento que temía y deseaba al mismo tiempo. Mientras miraba a Clara, una tormenta de emociones la invadió. El amor que sentía por Clara
era verdadero. Pero la presión social y la vergüenza por su adopción estaban creando una barrera infranqueable entre ellas. El enfrentamiento era inevitable. Sara gritó. Un grito de dolor y búsqueda de comprensión, expresando su vergüenza por ser adoptada. No quería ser vista más como la chica adoptada. No quería que esa definición la siguiera toda la vida. Las palabras salían de su boca como un flujo de lava, ardientes y destructivas. Clara, en shock, se dio cuenta de que su hija estaba en una batalla interna que no podría comprender completamente. Clara sintió su corazón desmoronarse. El dolor de escuchar a Sara expresar esos sentimientos la dejó devastada. El amor que tenía por Sara no era suficiente para borrar el sufrimiento que la joven sentía. La casa, que antes era un hogar, ahora parecía un campo de batalla, y Clara sabía que había perdido el control de la situación. El sentimiento de impotencia la consumía, y se preguntaba dónde había fallado. ¿Cómo había podido dejar que Sara llegara a ese punto? Sara, en su revuelta, decidió que necesitaba un tiempo lejos de casa, lejos de la presión que sentía. Con una mirada decidida, salió de la casa, cada paso resonando como un grito de desesperación por libertad y comprensión. Clara se quedó, atrás, atrapada en una tormenta de emociones, con el corazón pesado por la incertidumbre del futuro. El amor que siempre había nutrido se convertía en un dolor agudo, una herida abierta que no parecía tener cura. Clara sabía que el camino por delante sería difícil, pero lo que más la aterrorizaba era la posibilidad de perder a Sara para siempre. Clara se encontraba sentada a la mesa de la cocina. La luz suave del final de la tarde se filtraba a través de las cortinas, tiñendo el ambiente con un tono dorado. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido ocasional de una taza siendo colocada sobre la mesa. El celular vibraba sobre la superficie, pero ella dudaba en mirarlo. Sabía que, al otro lado, había mensajes no leídos de amigos, colegas y, sobre todo, de Sara, quien se negaba a atender sus llamadas. La angustia la consumía. El vacío dejado por la ausencia de la joven era insoportable. Como si una parte de sí misma estuviera faltando. Clara recordaba cuando Sara llegó a su vida, una adolescente llena de sueños y esperanzas, a pesar de las cicatrices del pasado. Era como si el amor que había cultivado a lo largo de los años estuviera ahora en pedazos. La imagen de Sara, con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes, invadía su mente. Y Clara se preguntaba dónde se había perdido aquel espíritu alegre. Las memorias de risas compartidas y tardes de cine juntas parecían ahora distantes, casi como un eco de un tiempo que no volvería más. La joven se había alejado y Clara no sabía cómo alcanzar su corazón. Intentó contactar a los amigos de Sara, pero la mayoría parecía no entender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Cuando se atrevió a preguntar a uno de ellos sobre la situación, fue recibida con miradas de desaprobación y comentarios que la dejaron aún más confundida. «Ella superará esto», decían algunos, mientras otros solo movían la cabeza, como si la situación fuera solo una fase pasajera. Pero Clara sabía que no era así. Para Sara, el rechazo de sus compañeros y la presión social eran heridas abiertas que sangraban constantemente. Clara se levantó. La silla crujió bajo el peso de su indecisión. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, observando a los niños jugar en la calle. El sol estaba poniéndose, y las sombras comenzaban a alargarse. Recordó cómo a Sara le encantaba correr y jugar al aire libre. Era un tiempo en el que la inocencia aún predominaba. Clara suspiró, un peso en el pecho. ¿Qué había cambiado? ¿Cómo había llegado a este punto? El dolor del rechazo estaba profundamente arraigado en Sara, pero Clara se sentía impotente para ayudar. Mientras tanto, Sara estaba en un café cercano, rodeada de amigos que intentaban animarla. Era un intento de escapar del dolor y la confusión que la envolvían. Pero, incluso entre risas y conversaciones, la joven se sentía aislada. La mirada de sus amigos estaba llena de compasión, pero no lograban entender lo que realmente sucedía en su corazón. Se sentía como una extraña, como si estuviera viviendo en un mundo que ya no era el suyo. El rechazo que había sentido en la escuela se transformaba en un eco dentro de ella, un eco que crecía con cada día que pasaba sin hablar con Clara. El dolor del rechazo y el abandono la atormentaba,
Sara comenzó a cuestionar su valor. Si realmente era amada, ¿por qué todo parecía tan difícil? En ese momento, mientras sus amigos intentaban distraerla, la joven no podía alejar los pensamientos. ¿Qué sentía realmente Clara? ¿Era solo una obligación? ¿Un proyecto que Clara había abrazado por compasión, pero que ahora la incomodaba? Aquellas preguntas la consumían, y cuanto más intentaba distraerse, más la culpa la sofocaba. De vuelta en la cocina, Clara decidió que necesitaba hacer algo. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta para Sara. Las palabras fluían, cada una cargada de amor y esperanza. Clara expresó cuánto la amaba, cuánto la extrañaba y cómo estaba dispuesta a escuchar sus sentimientos, por más dolorosos que fueran. Quería que Sara supiera que no era solo una chica adoptada, sino una hija, una parte integral de su vida. Clara quería que la joven entendiera que las dificultades que enfrentaban no eran un reflejo del amor que sentía por ella, sino desafíos que podrían superar juntas. Mientras escribía, Clara se dio cuenta de que el dolor que sentía por Sara también era un reflejo de su propio miedo a perder a su hija. La idea de que Sara pudiera alejarse de ella definitivamente era insoportable. Cuando terminó la carta, Clara la leyó nuevamente, asegurándose de que cada palabra estuviera impregnada de amor. Con un nudo en la garganta, decidió que le entregaría la carta a Sara tan pronto como la joven regresara a casa. La esperanza de que esto pudiera ser un paso hacia la reconciliación era lo que la mantenía firme. Los días pasaron en un torbellino de emociones. Clara se sentía perdida, pero también decidida a encontrar un camino de regreso al corazón de Sara. Las memorias de momentos felices juntas eran un recordatorio constante de lo que había entre ellas. La imagen de Sara riendo mientras preparaban juntas una cena o acurrucadas en el sofá para una maratón de películas era una luz en medio de la oscuridad. Clara deseaba desesperadamente que Sara también extrañara eso, que se diera cuenta de que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. En el tercer día de silencio, mientras Clara organizaba algunas cosas en la casa, sonó el timbre. Su corazón se disparó. ¿Podría ser Sara? Con una mezcla de esperanza y aprensión, caminó hacia la puerta. Al abrir, no encontró a la joven, sino a una vecina que la saludó con una sonrisa amable, ofreciendo ayuda con algunas compras. Clara sonrió de vuelta, pero su mente estaba distante, pensando en Sara. La vecina notó el cambio en su mirada, y, con un tono preocupado, preguntó si estaba todo bien. Clara solo movió la cabeza, sin palabras. La soledad parecía haberse instalado en la casa. Clara caminaba de un lado a otro, intentando distraerse con tareas del hogar, pero la mente no la dejaba en paz. Cada rincón de la casa parecía resonar con la ausencia de Sara. Cada objeto traía a la mente recuerdos que ahora eran dolorosos. La vida que habían construido juntas parecía estar desmoronándose, y Clara no sabía cómo evitar que eso sucediera. Fue en ese momento de desesperación que Sara, en un impulso de valentía y vulnerabilidad, decidió regresar a casa. El peso de la culpa la acompañaba, y la soledad que sentía se había vuelto insoportable. Sabía que necesitaba enfrentar a Clara, que necesitaba de su madre, a pesar de todas las dudas que la atormentaban. La joven respiró hondo, su mente girando con los temores de lo que podría ocurrir. Pero, por dentro, también ansiaba ese abrazo, acogedor, volver a sentir el amor de Clara. Así, en ese instante, ambas estaban a punto de reencontrarse, cada una cargando sus propias penas y esperanzas, en busca de un camino que pudiera conducir a la reconciliación y al perdón. La puerta de la casa de Clara estaba a punto de abrirse nuevamente y con ello, la posibilidad de un nuevo comienzo. Clara se quedó parada en la entrada de la sala, con el corazón acelerado y una mezcla de alivio y aprensión. No sabía cómo sería el reencuentro con Sara, pero estaba dispuesta a dejar de lado sus inseguridades. El abrazo que habían compartido, momentos antes aún la envolvía como una manta cálida en un día de invierno. Era un gesto simple, pero cargado de significados que parecían trascender las palabras. La fragilidad del momento hacía que el aire pareciera denso, y Clara se sentía en un campo minado emocional, donde cada paso podría desencadenar una nueva explosión de sentimientos. Sara estaba visiblemente afectada. La joven tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado durante la ausencia de Clara, y su semblante era una mezcla de culpa y tristeza. Clara quería reconfortarla,
pero las palabras parecían fallar en su lengua. Observaba a su hija, tratando de leer sus emociones, pero todo lo que veía era una confusión que reflejaba su propia lucha interna. Clara quería entender, pero la inseguridad la consumía. ¿Cómo podría ayudar a Sara a enfrentar lo que la afligía, si apenas podía lidiar con sus propias emociones? Ambas intentaron retomar la rutina, pero la atmósfera en la casa estaba cargada. Clara preparó la cena, uno de sus platos favoritos, esperando que eso ayudara a romper el hielo. A lo largo de la comida, el silencio se instaló entre ellas, intercalado solo por el sonido de los cubiertos y el leve tintineo de las cacerolas. Clara observaba a Sara, que movía la comida en su plato, como si no tuviera apetito. La tensión era palpable. Clara quería preguntar sobre la escuela, sobre cómo iban las cosas con sus amigos, pero temía que eso reabriría heridas aún frescas. A cada bocado que Sara daba, Clara sentía que la distancia entre ellas aumentaba. Lo que antes era una conexión profunda ahora parecía una línea tenue, a punto de romperse en cualquier momento. Clara no sabía cómo lidiar con la nueva dinámica de la relación. Recordaba los momentos alegres que habían compartido, las risas y las confidencias, y se preguntaba cómo todo había cambiado tan rápidamente. El pasado la acosaba, y se sentía impotente ante las dificultades que su hija enfrentaba. Al día siguiente, mientras Clara organizaba la casa, notó que algo estaba diferente. Sara estaba más distante, sumida en sus pensamientos, y Clara no podía penetrar esa barrera. Se preguntaba si la joven aún se sentía cómoda en su hogar, si los recuerdos dolorosos estaban oscureciendo los momentos buenos. Clara decidió que, para ayudar a Sara, necesitaba estar más presente, pero las dudas la impedían acercarse. Sara comenzó a aislarse más, pasando horas en su habitación, escuchando música a alto volumen y evitando cualquier interacción. Clara se sentía perdida, sin saber cómo alcanzar a su hija. Intentaba dar espacio, respetando la necesidad de Sara de procesar sus sentimientos, pero la soledad que la envolvía era abrumadora. En un acto de desesperación, Clara decidió hablar con el profesor de Sara, buscando entender mejor qué estaba sucediendo en la escuela. En la escuela, la situación de Sara no mejoraba. Se sentía cada vez más presionada por sus compañeros, que la miraban de manera diferente, como si su adopción la hiciera menos digna de amistad. Comentarios maliciosos resonaban en su mente, y la joven luchaba por mantener la cabeza en alto. No quería ser vista como la chica adoptada, pero eso parecía ser la única etiqueta que sus compañeros podían ver. El peso del rechazo la hundía en un mar de inseguridad y vergüenza. Mientras tanto, Clara intentaba entender cómo podría ayudar. Recordaba cuando Sara la eligió como madre, el brillo en los ojos de la joven cuando hablaban sobre el futuro. Esa imagen la motivaba a no rendirse. Se propuso ser más activa en la vida de Sara, pero no sabía cómo abordar los temas delicados que se acumulaban entre ellas. La idea de que su hija se estaba alejando la hacía sentir impotente, como si estuviera perdiendo la batalla contra la soledad. Fue en ese momento de incertidumbre que Lucía entró en la vida de Sara. La nueva amiga era todo lo que la joven necesitaba en ese momento. Alguien que la escuchara, que la aceptara sin juicios. Lucía tenía una forma despreocupada de lidiar con la vida, y Sara se sintió atraída por su confianza y libertad. La presencia de Lucía trajo un soplo de aire fresco, pero también una sombra de preocupación para Clara. No conocía a Lucía, y lo que sabía sobre las amistades en la adolescencia la dejaba inquieta. Mientras Sara se involucraba más con Lucía, Clara observaba con una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que la joven pudiera encontrar apoyo fuera de casa, pero temor del tipo de influencia que esta nueva amistad podría tener. Clara conocía bien la dinámica social de la escuela y cómo las amistades podían ser volátiles, especialmente en la adolescencia. Se preguntaba si Lucía era la mejor compañía para Sara en un momento tan delicado. La preocupación crecía en su corazón, y la necesidad de proteger a su hija se volvía cada vez más urgente. Clara decidió investigar un poco más sobre Lucía. Conversó con otras madres en la escuela, tratando de descubrir más sobre la nueva amiga de Sara. Los relatos eran mixtos. Algunas elogiaban su vivacidad y energía, mientras que otras mencionaban comportamientos audaces que podrían ser problemáticos. Clara se sentía dividida, cuestionándose si debía intervenir o dar espacio para que Sara formara sus propias opiniones. La duda la consumía,
y la idea de perder a Sara por una mala influencia la aterraba. La vida en la casa continuaba su curso, pero la dinámica entre Clara y Sara estaba en constante transformación. Clara se dio cuenta de que necesitaría valor para abordar la situación. El amor que sentía por Sara era profundo, pero también quería que la joven tuviera la libertad de explorar sus relaciones. Sin embargo, la línea entre protección y sofocamiento era delgada, y Clara se veía perdida en ese dilema. Con el paso de los días, las interacciones entre Clara y Sara se volvieron más escasas. Clara intentaba iniciar conversaciones sobre la escuela, pero Sara frecuentemente desviaba el tema o se cerraba. El deseo de comprender a su hija era fuerte, pero la comunicación se convertía en un campo de batalla emocional. La casa, que un día fue un refugio de amor y risas, ahora parecía un espacio lleno de silencios pesados y miradas evitativas. Clara recordaba cuando Sara era pequeña, cuando las preguntas eran simples y las respuestas llegaban fácilmente. Ahora, la complejidad de la adolescencia había creado un abismo que parecía intransponible. Clara quería que Sara supiera que podía contar con ella, pero la distancia emocional entre ellas era un obstáculo difícil de superar. Y, mientras Clara luchaba por encontrar una manera de reconectarse, el espectro de la nueva amistad de Sara se cernía sobre ellas como una sombra, haciendo la situación aún más desafiante. La vida seguía su curso, pero la incertidumbre y la tensión permanecían. Clara sabía que necesitaría enfrentar la realidad en algún momento, pero temía lo que eso podría significar para su relación con Sara. Los cambios se acumulaban, y Clara sentía que, independientemente de cómo se desarrollaran las cosas, el amor que tenía por Sara sería el hilo conductor que las mantendría unidas. Pero, ¿hasta dónde podría llevarlas ese amor en medio de tantas dificultades e incertidumbres? Clara se sentó a la mesa de la cocina, observando cómo el sol se ponía lentamente a través de la ventana. Los rayos dorados iluminaban las paredes, pero no eran suficientes para calentar su corazón, que estaba lleno de preocupaciones e incertidumbres. La imagen de su hija, Sara, la revolvía por dentro. En los últimos días, la joven se había convertido en una extraña en su propia casa. La decisión de alejarse de Clara y la influencia de Lucía la dejaban cada vez más distante, como si una pared invisible se erguiera entre ellas. La tensión de aquella tarde parecía espesa, casi palpable. Clara deseaba una conversación franca, un momento en el que pudiera expresar sus preocupaciones sobre Lucía, esa nueva amiga que, para ella, representaba un peligro. Pero, al mismo tiempo, la idea de que Sara se sintiera atacada o incomprendida la paralizaba. El miedo a otra pelea la detenía. Clara respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos, pero la ansiedad la consumía. Cuando Sara finalmente entró, Clara notó la expresión desinteresada de su hija. Pasó por la cocina sin decir una palabra, con la mirada fija en el suelo. Clara sintió un apretón en el pecho. Era como si un inmenso abismo se hubiera formado entre ellas, un espacio que parecía imposible de llenar. La mujer se levantó, decidida a confrontar la situación, pero dudó al darse cuenta de que las palabras no salían. La mirada de Sara, llena de una mezcla de desdén y tristeza, la paralizó. Después de un silencio que se extendió como un hilo tenue, Clara decidió que no podía postergar más la conversación. Se dirigió al cuarto de su hija, donde encontró a Sara sentada en la cama, con los auriculares puestos, absorta en su música. Clara dudó una vez más, pero finalmente, con valentía, le pidió a Sara que se quitara los auriculares. La mirada de reproche de la joven hizo que su corazón se disparara, pero Clara se mantuvo firme. Comenzó a hablar sobre Lucía, con la preocupación trasluciendo en cada palabra. Explicó cómo la nueva amistad parecía estar afectando a Sara, cómo la alejaba de la familia y de la vida que habían construido juntas. Clara intentó ser cuidadosa, pero la defensiva de Sara fue instantánea. La joven inmediatamente respondió, defendiendo a Lucía como si fuera una amiga incondicional. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión, con Sara expresando que Clara no entendía nada sobre su vida, que necesitaba libertad, y a alguien que no la viera solo, como la chica adoptada. Los sentimientos de Clara se mezclaron entre la frustración y el dolor. Quería que Sara viera que su amor era genuino, que sus preocupaciones venían del deseo de protegerla. Pero la joven estaba irredenta, insistiendo en que la amistad con Lucía era un refugio,
una forma de sentirse aceptada en un mundo que, hasta entonces, parecía tan hostil. La tensión crecía, y en un momento de desesperación, Clara levantó la voz. Pero inmediatamente se arrepintió al ver el rostro de Sara contorsionarse por el dolor. La joven salió del cuarto, cerrando la puerta de golpe, dejando a Clara sola, y más angustiada que antes. Después de la discusión, Clara se sentó en la sala de estar, su mirada perdida en un rincón de la pared. El silencio la envolvía como un manto pesado, y el peso del rechazo la hacía sentir impotente. Sabía que necesitaba ayuda, de alguien que entendiera la complejidad de ser madre adoptiva, de lidiar con un adolescente en crisis. Con reticencia, decidió buscar un grupo de apoyo para padres de adolescentes adoptivos. Era un paso que dudaba en dar, pero sabía que necesitaba más que sus propias fuerzas para enfrentar la situación. El encuentro del grupo tuvo lugar en 1900, un centro comunitario, un ambiente acogedor, con sillas dispuestas en círculo. Clara entró nerviosa, con el corazón latiendo descompasado. Las voces de otros padres, que compartían sus propias luchas y experiencias, creaban un ambiente de empatía. Clara escuchó historias de rechazo, de dificultades, y sobre todo, de amor incondicional. El sentimiento de soledad que la acompañaba comenzó a disiparse al darse cuenta de que no estaba sola. Cuando llegó su turno de hablar, Clara se sintió vulnerable, pero también aliviada. Compartió sus luchas con Sara, el dolor del rechazo, el miedo de perder a su hija. Las personas que la rodeaban escucharon atentamente, asintiendo con la cabeza en comprensión. Un padre, en particular, compartió una estrategia que había funcionado con su hija: la importancia de crear un espacio seguro para que los adolescentes expresaran sus sentimientos. Habló sobre cómo, en lugar de imponer reglas, decidió escuchar y tratar de entender lo que su hija realmente necesitaba. Clara volvió a casa esa noche con un nuevo sentido de determinación. Sabía que necesitaba cambiar la forma en que se comunicaba con Sara, que debía ser más paciente y abierta. Pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación se instaló en su mente. No podía ignorar lo que estaba sucediendo con la joven, especialmente con la creciente influencia de Lucía. Clara se sentía dividida entre el deseo de proteger a Sara y la necesidad de darle espacio para que creciera. Mientras tanto, Sara se alejaba cada vez más. Las noches se convirtieron en un enredo de fiestas y comportamientos arriesgados. Clara intentaba no pensar en lo que su hija podría estar haciendo, pero la inquietud la consumía. La veía transformarse, no solo físicamente, sino en su esencia. La alegría que antes brillaba en los ojos de Sara se estaba disipando, y la preocupación de Clara aumentaba cada día. La imagen de su hija perdiéndose entre fiestas y nuevas amistades la atormentaba, y la sensación de impotencia la hacía sentir paralizada. Una tarde, mientras Clara miraba por la ventana, vio a Sara salir de casa con un grupo de amigos. La joven estaba riendo, pero había algo en esa sonrisa que no la convencía. Clara sintió un impulso de salir y seguirla, pero sabía que no podía hacer eso. La confianza se estaba escurriendo, y la idea de que no había nada que pudiera hacer la devastaba. Decidió que necesitaba actuar, pero de una forma diferente, respetando la autonomía de Sara. Las semanas pasaron, y Clara se dedicó a observar. La relación entre ellas continuaba tensa, y la distancia parecía aumentar. Clara se sentía perdida, pero estaba decidida a encontrar un camino. La idea de que la vida de Sara podría volverse aún más arriesgada la motivó a investigar sobre estrategias de comunicación y apoyo emocional. Quería que Sara supiera que, a pesar de todas las dificultades, siempre estaría allí, lista para escuchar, para entender. En una noche en que el silencio de la casa era profundo, Clara se sentó en su cama, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Recordó cómo era Sara antes, la niñita que había acogido en sus brazos y que ahora parecía tan distante. El sentimiento de nostalgia la invadió, trayendo a la mente recuerdos de momentos felices, de risas y juegos. Pero ahora, todo eso parecía envuelto en una niebla de incertidumbres. Clara sabía que necesitaba encontrar una manera de reconectarse con su hija. Demostrarle que el amor que sentía era incondicional, sin importar las elecciones que Sara pudiera hacer. La idea de un nuevo comienzo, de un nuevo entendimiento, comenzó a brotar en su mente. Y, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Clara hizo una promesa silenciosa a sí misma. Lucharía para que, de alguna manera, el amor que había construido con Sara pudiera sobrevivir a esta tormenta.
Clara respiró hondo antes de entrar en el cuarto de Sara, su corazón acelerado y la mente llena de preocupaciones. La casa estaba en un silencio desconcertante, un eco de la tensión que flotaba entre ellas. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, y Clara no podía seguir ignorando el hecho de que su hija había faltado a la escuela nuevamente. La imagen de Sara, tan llena de vida y energía, ahora parecía distante, casi como una sombra de lo que solía ser. Al abrir la puerta del cuarto, Clara fue inmediatamente golpeada por una ola de desorden. El espacio, que antes reflejaba la personalidad creativa de Sara, ahora estaba repleto de ropa tirada por el suelo, libros abiertos y una bolsa de fiesta abandonada en un rincón. Su mirada se fijó de inmediato en la bolsa, que parecía tan fuera de lugar como la ausencia de su hija. Clara se acercó, dudosa, y al abrir la bolsa, encontró objetos que hicieron que su estómago se retorciera. Botellas de bebidas, maquillaje exagerado y, más alarmante aún, algunos mensajes de texto en una conversación abierta en el celular de Sara. Las palabras que leyó eran sugerentes y preocupantes, revelando un lado de la vida de su hija que Clara no conocía. El pensamiento de que su hija podría estar metiéndose en situaciones peligrosas la dejó en estado de shock. Clara siempre se había esforzado por ser una madre comprensiva y atenta, pero ahora se sentía impotente, como si estuviera viendo a Sara escurrirse de sus manos, sin poder hacer nada. El peso de la responsabilidad y del amor por esa joven la consumía. Clara cerró los ojos por un momento, tratando de reunir coraje antes de confrontar a Sara. La encontró en el sofá de la sala, con la mirada distante, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Cuando Clara entró, el silencio se volvió palpable. La tensión entre las dos era casi visible, un hilo invisible que las separaba. Clara sabía que necesitaba abordar la situación con cautela, pero el dolor y la rabia que sentía se mezclaban en su pecho. Mirando a su hija, sintió un impulso de protegerla y al mismo tiempo de exigir respuestas. Sara, al notar la presencia de su madre, levantó la vista, pero en sus ojos no había amor ni comprensión, solo una barrera de resistencia. Clara, con la voz temblorosa, comenzó a hablar, expresando su preocupación y decepción. Ella mencionó la escuela, las faltas y lo que había encontrado en su cuarto. Las palabras salían de su boca en un flujo continuo, un intento desesperado de conectarse, de alcanzarla. Pero, mientras hablaba, el semblante de Sara se transformó, sus ojos se estrecharon y sus labios se contrajeron en una línea fina de descontento. La joven no tardó en reaccionar. La rabia que antes estaba contenida, ahora estalló como un volcán en erupción. Gritó, sus palabras cortantes como cuchillos. Sara comenzó a exponer sus sentimientos de manera cruda y visceral. Dijo que se sentía ahogada, que no podía ser la chica perfecta que Clara parecía esperar. Esa presión de encajar en un molde que no era suyo la dejaba angustiada. Se sentía atrapada en una vida que no había elegido, luchando contra la imagen de una hija idealizada que no podía corresponder. Clara, sorprendida y dolida, vio sus esfuerzos desmoronarse ante sus ojos. Sintió como si la tierra bajo sus pies se moviera. Mientras Sara hablaba, Clara se dio cuenta de que su hija se estaba defendiendo de una manera que nunca había imaginado. El sentimiento de rechazo que Clara sentía se transformó en empatía. Se dio cuenta de que, detrás de 1900, la ira de Sara, había un miedo profundo, una inseguridad que la consumía. La conversación se convirtió en una batalla emocional. Clara intentó explicar que el amor que sentía por Sara no dependía de un ideal, pero la joven no estaba dispuesta a escuchar. Estaba cansada de ser definida por su adopción, de ser vista como un proyecto que Clara estaba tratando de moldear. Sara deseaba libertad, un espacio para equivocarse y aprender por su cuenta, sin las expectativas que la rodeaban. La tensión entre ellas era casi insoportable, y Clara se encontró al borde de las lágrimas. El dolor que sentía no era solo por el rechazo, sino por la incapacidad de hacer que Sara entendiera que su amor era incondicional. Quería gritar, decirle que la amaba, que la aceptaría tal como era, pero las palabras parecían no salir. Clara necesitaba encontrar una manera de conectarse, de romper esa barrera que crecía entre ellas. Fue entonces que el pesado silencio de la sala se rompió con un momento de claridad.
Clara recordó el pasado de Sara. Las dificultades que la joven había enfrentado antes de la adopción. Sabía que Sara había pasado por experiencias traumáticas, que ese rechazo de su vida anterior aún la atormentaba. Y, en un impulso, Clara decidió compartir su propia vulnerabilidad. Reveló que siempre había sabido sobre el pasado de Sara, que cada cicatriz, cada falla, la hacía aún más amada para ella. No importaba lo que había sucedido antes, Clara la amaría de la misma manera. Sara dudó al escuchar esas palabras. La ira en su rostro comenzó a dar paso a una profunda confusión. Clara vio la lucha interna de su hija, la batalla entre el orgullo y el deseo de ser comprendida. La tensión entre ellas aún existía, pero ahora había un nuevo elemento. La posibilidad de un entendimiento mutuo. Clara extendió la mano, no como una exigencia, sino como una invitación. La mirada de Sara se suavizó por un momento, y en su corazón, Clara sintió un hilo de esperanza. Pero aún así, las heridas de la relación todavía estaban abiertas, y el miedo y la inseguridad permanecían. La conversación parecía lejana de llegar a un desenlace, y Clara se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. La sala estaba llena de un silencio profundo, mientras ambas mujeres procesaban lo que había sido dicho. La tensión no había desaparecido, pero había cambiado de forma, ahora cargando una fragilidad que podía ser tanto un puente como un abismo. Clara sentía que estaba al borde de un precipicio, pero también sabía que no podía rendirse. El amor que sentía por Sara era más fuerte que cualquier desentendimiento, y de alguna manera, creía que aún había un camino por recorrer. El futuro aún era incierto, pero Clara estaba dispuesta a enfrentar la tormenta, a luchar por Sara, incluso si eso significaba confrontar verdades dolorosas. Sabía que el amor verdadero no solo se trataba de momentos de alegría, sino también de enfrentar juntos las adversidades. Y en ese momento, Clara hizo una promesa silenciosa a sí misma y a Sara. No se rendiría. No importaba lo que sucediera. Su amor era un viaje, y apenas estaba comenzando. Sara estaba sentada en un banco del parque, las hojas secas de la primavera danzando a su alrededor. El sol brillaba levemente en su rostro, pero el calor no lograba disipar la sombra que envolvía su corazón. A su lado, Lucía, su nueva amiga, observaba con una mirada comprensiva. El silencio era pesado, pero la complicidad entre las dos era palpable. Las conversaciones que habían tenido en las últimas semanas se habían convertido en un refugio. Para Sara, una fuga de las presiones que la rodeaban en casa y en la escuela. Fue Lucía quien, con su presencia desinteresada, ayudó a Sara a abrir los ojos a lo que realmente sentía. La amistad entre ellas floreció rápidamente, y, aunque Lucía no conocía todos los detalles de la vida de Sara, había algo en su actitud que proporcionaba consuelo. Cuando Lucía preguntó a Sara sobre su relación con Clara, la respuesta no fue inmediata. Sara dudó, pero la curiosidad de su amiga la impulsó a compartir. «Solo tengo miedo», dijo Sara mirando las hojas caer. «Miedo de que ella me deje como lo hicieron mis padres biológicos». La confesión salió como un susurro, pero pesó como una roca. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de dolor y vulnerabilidad. Sara sentía que ese miedo la consumía, pero también la aislaba, y la presencia de Lucía, en lugar de juzgarla, ofrecía un espacio seguro para que pudiera ser honesta. Lucía no respondió de inmediato. El silencio que siguió estuvo cargado de empatía. No quería apresurar las palabras ni minimizar el dolor de Sara. En su lugar, simplemente sostuvo la mano de su amiga, ofreciendo un apoyo silencioso. El toque fue suficiente para que Sara sintiera que no estaba sola. La amistad entre ellas era una luz tenue en medio de la oscuridad que parecía siempre acompañarla. Sara comenzó a reflexionar sobre su vida. ¿Qué significaba realmente ser adoptada? Siempre se sintió dividida, como si hubiera una línea invisible entre ella y Clara. La vida con Clara estuvo llena de amor, pero las inseguridades de Sara la impedían aceptar plenamente ese amor. El miedo a ser abandonada la hacía dudar de abrirse completamente, y ahora, al compartir esto con Lucía, se dio cuenta de que había un camino hacia la sanación. Mientras tanto, Clara estaba en casa, con el corazón pesado tras escuchar sobre la conversación de Sara con Lucía. Lo que Sara no sabía era que Clara la observaba,
incluso cuando no estaba físicamente presente. Clara comprendía que había algo más profundo detrás de la rebeldía de su hija, algo que la hacía sentir insegura y distante. ¿Qué podría hacer para que Sara se sintiera amada y segura nuevamente? ¿Y cómo podría abordar la situación con empatía, sin que esto pareciera una invasión? Clara decidió que era hora de tener una conversación franca. Necesitaba mostrarle a Sara que su amor era incondicional y que nunca la dejaría. El deseo de reconectar era fuerte, pero la inseguridad la impedía actuar. Clara sabía que debía ser cuidadosa al abordar el tema, pues era un campo minado de emociones. Cuando Sara volvió a casa, Clara la esperaba en la sala con el corazón acelerado. La casa estaba suavemente iluminada, y el aroma de un plato que a Sara le encantaba llenaba el ambiente. Clara quería que la atmósfera fuera acogedora, pero la tensión entre ellas era palpable. Sara entró, desviando rápidamente la mirada de la madre. Clara respiró hondo, decidida a dar el primer paso. Se acercó a Sara, con las manos temblando, levemente. «Sara», comenzó Clara, su voz suave y llena de amor. «Quiero que sepas que te amo. Nunca, en ningún momento te voy a dejar. Eres mi hija, y siempre estaré aquí para ti». La sinceridad en las palabras de Clara hizo que el corazón de Sara latiera con fuerza. Quería creer, pero el miedo estaba profundamente arraigado. Las memorias de rechazo y abandono la atormentaban, dificultando que aceptara que Clara pudiera ser diferente. Sara miró hacia abajo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. El silencio se extendió entre ellas, un espacio cargado de sentimientos no expresados. Clara, al percibir la lucha interna de su hija, se acercó aún más. Recordó momentos en que había visto a Sara sonreír, momentos en que la felicidad iluminaba su mirada. Clara quería que Sara supiera que, independientemente de sus inseguridades, el amor que sentía por ella no era condicional. Era un amor que superaba el miedo, que se extendía más allá de las dificultades. En ese momento, el teléfono sonó, interrumpiendo la atmósfera cargada de emoción. El timbre resonó en la sala, haciendo que ambas se miraran, con la tensión aún presente. Clara contestó, sintiendo aún el peso de la conversación que estaba a punto de tener con Sara. Cuando atendió, lo que escuchó la dejó paralizada. La voz del otro lado era familiar, pero llena de vacilación. Era la madre biológica de Sara. Clara escuchó con atención, su corazón acelerándose a medida que las palabras eran pronunciadas. La mujer quería reconectar, quería encontrar a Sara. Las palabras parecían resonar en su mente, y Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué significaba esto para Sara? ¿Qué significaba esto para ellas? Cuando Clara colgó, se volvió hacia Sara, quien la observaba con una expresión de confusión y miedo. Lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Sus vidas, su dinámica, el amor que habían construido. Sara no lo sabía, pero Clara tampoco sabía cómo manejar la nueva situación. El miedo se mezclaba con la incertidumbre, creando una tormenta de emociones. Sara sintió que su corazón se aceleraba. La revelación de su madre biológica fue un golpe. Un recordatorio doloroso de que el pasado aún estaba presente. Siempre había soñado con un reencuentro, pero nunca imaginó que esto sucedería tan pronto y de una manera tan abrupta. ¿Qué significaba esto para su vida con Clara? ¿Y si su madre biológica quería llevársela de vuelta? El miedo la invadió, y por un momento, el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Clara y Sara se miraron, ambas perdidas en pensamientos y emociones. Lo que parecía ser un momento de reconexión, ahora se convertía en un campo de batalla emocional. La confianza que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que ninguna de ellas podría prever. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la vida que habían creado juntas nunca volvería a ser la misma.